¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar en este audio un nuevo ciclo de audios acerca de las parábolas de Cristo. Y la primera parábola que vamos a comentar y estudiar juntos, si Dios quiere, es la parábola del viento, que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús compara al Espíritu Santo con el viento. Dice así, vamos a leerlo: el viento, en griego to pneuma, sopla donde quiere y oyes su sonido. Algunos traducen voz, fonen en griego, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tos pneumatos, ¿no? Tos pneumatos es la misma palabra que to pneuma. Lo que sucede es que está declinado, está en genitivo, que se dice, ¿no?, en griego y en latín. Pero es la misma palabra, pneuma, ¿no? Ahora bien, la pregunta es por qué el primer neuma es traducido como viento y el segundo neuma es traducido como un espíritu. Y esto en razón del contexto, porque es evidente que el Señor está haciendo una comparación. Si una parábola es eso, es una comparación. Se compara algo conocido, familiar, experimentable en forma empírica, como el viento, que todos nosotros sentimos, para hablar de algo desconocido, misterioso, que es el Espíritu Santo. Es un recurso que el Señor Jesús usa en forma permanente, y más que un recurso, diría yo, es la esencia misma del estilo literario del Señor. La pregunta que surge acerca de esto es si realmente Jesús tiene un estilo original, una forma propia, irrepetible, única de comunicarse y de hablar. Cerca de esto, el padre Leonardo Castellani, que es un teólogo muy meritorio, biblista, argentino, que escribió un libro titulado Las parábolas de Cristo, escribe, leo: se puede decir, dice Castellani, que este género lo inventó y lo concluyó Cristo, aunque haya tenido precedentes e imitaciones débiles. Es decir, le atribuye Castellani al Señor una forma de decir única y irrepetible. Él es el primero, el único y el último que habló de esta forma, ¿no? Aunque en realidad sabemos, mismo Castellani lo afirma, que dice él, aunque haya tenido precedentes, imitaciones débiles, o sea que la parábola es un género universal, ¿no? La encontramos en el Antiguo Testamento, la encontramos en la literatura griega y en todas las tradiciones religiosas. Ciertamente, o sea, lo que sucede es que en Cristo las parábolas ocupan un lugar del todo especial. En primer lugar, hay que decirlo, son muchísimas, por eso difícilmente lleguemos a estudiarlas todas, ¿no? Castellani cuenta 120 parábolas, ¿no? 120 es mucho, es un número importante, ¿no? De hecho, él en su libro no las trata todas, sino que él trata algunas parábolas en este libro, otras palabras en otros libros, ¿no? Ok, ya eso está hablando de algo, ¿no? De la importancia que Jesús le da al lenguaje simbólico, que puede ser que no le demos nosotros la suficiente importancia. Pero nosotros, que somos hijos del racionalismo, preferimos un lenguaje más conceptual, más científico, ¿no? Para el Señor, la forma expresiva por excelencia es el símbolo poético, ¿no? Así lo llama Castellani. La parábola es poesía simbólica, la llama. Bueno, esto es importante porque nosotros, repito, privilegiamos el lenguaje conceptual. Recuerdo una vez estando en una parroquia, en el conurbano donde yo celebraba y predicaba los días domingos, un niño me dijo: oh, usted es el padre de los cuentos. Pues yo en efecto siempre prefería, sobre todo en aquel contexto, contar cuentos. La iglesia católica, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda? A nosotros, a los curas, nos recomienda comentar la escritura. O sea, en la escritura los domingos se leen tres textos, ustedes saben. Uno del Antiguo Testamento, otro de las epístolas del Nuevo Testamento y finalmente el Evangelio. Entonces, tratar de encontrar la unidad de contenido entre esos tres textos. Y muchas veces queda cualquier cosa, ¿no? O sea, la gente sale más confundida que instruida, porque es complicado, ¿no? En cambio, las personas quizás no están en condiciones subjetivas de seguir esta ligazón
en nuestros comentarios, ¿no? Intentando, en fin, conceptualizar estas cosas, ¿no? En fin. En cambio, una parábola, un símbolo, una imagen, impresiona, en primer lugar, la imaginación y la sensibilidad, que es por donde todo empieza ahí, en la imaginación y en la sensibilidad. Luego, a partir de esa impresión que produce la imagen, por ejemplo, la imagen del buen samaritano que socorre, en fin, al que está en el camino, del hijo pródigo, hijo en sed, en fin, entonces vamos un poco ya introduciéndonos un poco más allá, ¿no? En lo que es la teología o la catequesis. Entonces impresiona la imaginación, moviliza la sensibilidad y abre un poco nuestros ojos, ¿no? A un mundo, que es un mundo representado, que es el mundo que representa ni más ni menos que la realidad, ¿no? Entonces, a su vez, las parábolas nos interpelan nuestra conciencia, producen sentimientos fuertes, placer, dolor, alegría, confusión, etcétera, ¿no? Y después, otro gran privilegio que tiene la parábola sobre el lenguaje conceptual es que la parábola está al alcance de todos. Ya todos la entienden, desde los niños hasta los adultos, los que han terminado la universidad, el doctorado de física, hasta las personas iletradas que apenas saben leer, ¿no? Entonces, Cristo privilegia el lenguaje metafórico, simbólico, parabólico, ¿no? Indirecto, diría por ahí Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard tiene toda una doctrina acerca de lo que es la comunicación indirecta, que es mucho más que esto, pero también es esto. Bien, la parábola, ustedes han escuchado hablar de una trayectoria parabólica. Es un término que proviene del griego, como también el término metáfora. Y ambos términos están relacionados, tienen como una significación bastante similar, ¿no? En primer lugar, parábola viene de balein, que significa arrojar, lanzar, ¿no? Así el golfista, cuando golpea la pelota de golf, ¿a dónde mira? Bueno, mira al hoyo y piensa en el hoyo. Su objetivo es que la pelota entre o se acerque al hoyo. Y sin embargo, dirige la pelota no hacia el hoyo inicialmente, sino hacia el cielo, hacia arriba, para que mediante ese recorrido indirecto caiga junto al hoyo, ¿no? Es, si quieren, una auténtica paradoja, porque para llegar a un lugar apunta y golpea hacia otro lugar, ¿verdad? Esto significa parábola, ¿no? Es decir, es lanzar cerca de, ¿no? Entonces la parábola es un símbolo que nos arroja, o arroja nuestra alma, nuestra imaginación, a un lugar que nos lleva a un lugar desconocido, ¿no? Entonces hay como una semejanza entre las parábolas de Cristo y otros escritos, otros textos que encontramos en el Antiguo Testamento o en la literatura clásica, ¿no? Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, que es un libro del Antiguo Testamento, cierta vez se apareció en el palacio de David un profeta llamado Natán. Y el profeta le relató una parábola que ustedes se darán cuenta, ahora la voy a leer, es muy semejante en su estructura y en su lenguaje a las parábolas de Cristo. Leo, capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Había dos hombres en una ciudad, dice, ¿no? Natán. Dos hombres, ¿no? Fíjense, ya aquí tenemos como semejanza, ¿no? El rico Pulón y Lázaro, en fin, este y el otro. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno, y era como una hija para él. Fíjense qué forma plástica, comprensible, ¿no? Cercana, tiene Natán de expresarse, ¿no? Esta es la tradición, la auténtica tradición judía, ¿no? Vino entonces, sigo leyendo, un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre, no del vecino, y la preparó para el hombre que había venido a él. Ahí termina la parábola. Entonces se entiende perfectamente, ¿no? Claro, y obviamente cuando uno escucha esto, y ustedes podrían hacerle la pregunta a sus hijos o a quien sea, ¿no? A los niños o quien sea,
o asimismo qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, cómo obró el rico. El rico obró mal, no mal, muy mal, ¿no? Así también lo entendió David, que era un hombre que tenía sentimientos de justicia. Y se encendió la ira de David, dice Samuel, en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive el Señor, ¿no? Es como una especie de juramento, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Bien, entonces fíjense ustedes, ¿no? O sea, David está movido por el sentimiento natural de justicia. Escucha la historia, la parábola, y como no se trata de él, sino de otro hombre, y nosotros generalmente cuando juzgamos a otras personas juzgamos bien, cuando nos juzgamos a nosotros mismos juzgamos mal, David se indignó con el hombre rico que teniendo muchas ovejas, mucho ganado en general, agasajó a su visitante con la única oveja del pobre, ¿no? O sea, David ciertamente siente, piensa y juzga de forma sana y correcta. Lo que hizo el rico está muy mal, merece la muerte. Claro, pero uno podría preguntarse, ¿y a qué vino Natán al palacio? ¿A contarle parábolas al rey David? No, sigue diciendo el texto, ese hombre eres tú. Es lo que nosotros diríamos un balde de agua fría, ¿no? Le cayó a David. Tú eres ese hombre. Y por eso al condenar al rico te estás condenando a ti mismo. Lo que pasa es que no te reconoces en ese personaje. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, acerca de esto habría que leer un poquito antes. Yo les resumo. David se enamoró, se sintió atraído por una mujer casada llamada Betsabé, que estaba casada con un buen soldado, un general del ejército de David, que en ese momento estaba en el frente luchando contra los filisteos, llamado Urías, ¿no? David sale al balcón, ve a Betsabé, se siente atraído por ella y decide alimentar su lujuria con la ovejita, la única ovejita de este hombre, que además era un fiel soldado, Urías, ¿no? Teniendo él otras mujeres, esposas, como en aquel momento se estilaba, ¿no? En todo el mundo, también en Israel, concubinas con las cuales él podía desahogar su lujuria. De eso se trata, no de otra cosa, ¿no? Claro, entonces cuando el Señor lo envía a Natán a corregir, sí, a corregir a David, ¿no? A recriminarle a David su acción, el adulterio que cometió, Natán se pregunta, ¿cómo hago? ¿No? Es una pregunta que creo que todos nosotros nos hacemos cuando tenemos el propósito, por ejemplo, de corregir a otra persona, ¿no? Claro, porque cuando uno corrige directamente a una persona, generalmente esa persona se pone a la defensiva. Nos ponemos a la defensiva cuando nos atacan, ¿verdad? Natán inventa una historia, un giro, un tiro parabólico, una metáfora, que es la parábola del rico y del pobre, que es un espejo donde David se juzga sin reconocerse. Se juzga correctamente, precisamente porque no se reconoce. Porque si se hubiese reconocido, probablemente no se hubiese juzgado rectamente. Eso es lo que hubiese pasado si Natán, hubiese recriminado directamente el adulterio a David. David le hubiera dicho, no, yo estoy enamorado de esta mujer, es la mujer de mi vida, en fin, o andate de acá, lo hubiese echado del palacio, ¿no? En fin, bueno, lo que habitualmente hacemos cuando nos acusan, no cambiamos de tema o ya no nos gusta tratar con la persona que nos critica, ¿no? Es un método indirecto, ¿no? El método indirecto puede ser más eficaz, más eficaz. Bien, todo esto, fíjense, ¿no? Que acerca de lo que dice Castellani, ¿no? Que obviamente las parábolas de Cristo tienen sus predecesores, ¿no? Por decirlo así, en parábolas del Antiguo Testamento, como la parábola del rico y del pobre Natán, pero en el Nuevo Testamento la parábola en sí toma una relevancia mucho más grande, muchísimo más, ¿no? Piensen solamente que, como dice Castellani, él las contó, dice que son 120. En la literatura clásica, fundamentalmente en el mundo griego, lo que me parece interesante destacar es la doctrina que trae Aristóteles en su poética acerca de lo que
se llama la catarsis, ¿no? Aristóteles habla de esto cuando habla de la tragedia. Tragedia escrita, pero obviamente actuada, fundamentalmente son obras de teatro, ¿no? La tragedia. ¿Para qué va la gente al teatro? Uno puede preguntarse, ¿para qué iba la gente al teatro? Bueno, para que se produzca en su ánimo la purificación, la purgación, la renovación, ¿no? De la vida emocional que muchas veces es confusa y caótica. Leo de la poética de Aristóteles. Una tragedia, lo voy a leer resumido porque es largo el párrafo, una tragedia es una imitación. Repito, ¿no? Esto es importante. Es una imitación, es una realidad representada. No es la realidad esta concreta, ¿no? Que nosotros sentimos aquí y ahora, ¿no? Que nos rodea, sí que es una realidad representada y que nosotros percibimos mediante la vista, el oído, en fin, ¿no? Una tragedia es una imitación, presentada en forma dramática, etcétera, dice, que excita a la piedad, al temor, mediante lo cual se realiza la catarsis de tales emociones, ¿no? Aquí aparece este término catarsis, que después los filósofos, ¿no? Y los estudiosos, en fin, de literatura y del arte en general, de la estética, van a preguntarse qué es esto de la catarsis, ¿no? ¿Qué es algo emocional? Por ejemplo, yo una vez estaba sentado viendo una película junto a un amigo, ¿no? No me acuerdo bien qué película era ni por qué me puse a llorar, ¿no? En fin, todos nosotros a una vez nos ponemos a llorar, si se nos cae un lagrimón, como decimos en la Argentina, a ver una película. Y él me dijo, bueno, pero como burlándose de mí, es solo una película. No, es solo una película, sí, es solo una película. Pero es la vida representada, es la película de la vida. Es la vida representada. Recordemos que el hombre se mueve en dos dimensiones, a diferencia de los otros seres que nos rodean. Nosotros nos movemos en el modo de ser real y en el modo de ser representado. De modo que la representación no es una ficción, una quimera, no es la nada, sino que es un espejo, un auténtico modo de ser. Y esto es importante. Entonces, mediante el contacto con este modo de ser representado, lo cual es, digamos, el arte, si quieren, ¿no? Si no es algo solamente emocional o fugaz, sino que toca la voluntad, ¿no? Bueno, esto es lo difícil de entender, o lo difícil de definir. El arte, las historias, las parábolas, las fábulas, ¿no? Los cuentos, ¿qué finalidad tienen? ¿No? Porque nosotros, obviamente, cuando vemos una película, hemos visto una película, no es que nos hemos convertido en mejores personas. Nadie dice, bueno, después de ver tal película me convertí en una mejor persona. Es muy raro. Al contrario, nos hemos convertido en peores personas. Porque hemos perdido 1 hora y media, 2 horas de nuestro tiempo que es muy valioso, ¿no? Entonces, no es que hemos mejorado, hemos empeorado, ¿no? ¿Qué sucede? Es que para nosotros, esto que nosotros llamamos arte, ¿no? Fundamentalmente las películas, ¿no? Pertenece como al mundo del entretenimiento, del espectáculo. Que en aquella época la tragedia pertenecía al mundo sagrado de la educación, ¿no? Era para educar al hombre. Y entonces, mediante la catarsis emocional, se provoca una determinada disposición moral, ¿no? Acerca de esto, un autor que ha estudiado todo esto, ¿no? Dice, leo de un artículo que él escribió, la catarsis convierte el exceso emocional en disposición moral. Interesante, exceso emocional en disposición moral. ¿Qué quiere decir? Por un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno ve una película donde se describe en forma cruda las barbaridades cometidas por los nazis, ¿no? Con los judíos y con otros pueblos, ¿no? En los campos de concentración. Es tal el exceso emocional al ver las barbaridades que se ven, que se crea en nosotros una disposición moral, un rechazo, ya no solamente estético, emocional, sino moral, hacia todo tipo de totalitarismo o de abuso, ¿no? Cuando los hombres pisotean a otros hombres. El exceso emocional se transforma en disposición moral, pero tiene que haber determinado exceso. No es suficiente una emoción de nivel medio, sino que tiene que haber una emoción como las que produce, por ejemplo,
la gran literatura, por ejemplo, estuvimos leyendo hace poco Dostoyevsky, ¿no? Entonces, no solamente emocional, ¿no? Entonces, no solamente se trata de conmover, sino de mejorarnos como personas. Esto es interesante, obviamente. Caso de David, él mejora como persona. ¿En qué sentido mejora? Y en que reconoce su pecado. Y a partir de este reconocimiento empieza un proceso de penitencia, ¿no? Que lo lleva a ser mucho más humilde de lo que era antes. Mejoró él, David, ¿no? Este es el sentido también de las parábolas evangélicas. Por otro lado, dice este autor, ¿no? Acerca de esto, ¿no? En sentido amplio, aunque Aristóteles habla de la tragedia, yo hablo en sentido amplio, ¿no? De todo símbolo, toda imagen. De hecho, la parábola del pobre y rico es una pequeña tragedia, muy breve, pero lo es. Al ver el destino desdichado de los hombres malos y orgullosos, el espectador se siente prevenido. Por ejemplo, si actúas como Narciso, terminarás como Narciso. ¿Se acuerda de Narciso, no? El mito de Narciso, cuando enamorado de sí mismo se ahogó, buscando su propia imagen, ¿no? Entonces, cuidado. O sea, la parábola como que apunta no solamente la emoción, sino al entendimiento, ¿no? Como la parábola, repito, de rico Epulón, cuando Epulón, ¿dónde termina Epulón? ¿No? Después de haber disfrutado en forma egoísta de todo el bienestar que disfrutó, ¿dónde terminó? Bueno, si no quieres terminar como Epulón, no vivas como él, ¿no? Y por otro lado, y algo más sutil, dice este autor que cuando uno ve o escucha o ve este tipo de historias y llora, se emociona, en definitiva está llorando su propia desgracia, porque hay como una comunión íntima, como una simpatía natural entre todos los hombres, ¿no? Entonces la desgracia de otro hombre es también mi propia desgracia. Y puedo ver en la desgracia por ejemplo, de un niño abandonado, si yo lloro al ver en una película acerca de un niño abandonado, y lloro porque yo también he sido abandonado o me he sentido abandonado, me he sentido huérfano alguna vez, ¿no? Entonces, eso que estoy viendo no soy yo, pero también soy yo. Y por eso se realiza una purificación, una catarsis, una renovación. Por eso después de llorar nos sentimos aliviados, ¿no? Nos hemos desahogado, ¿no? De modo que la catarsis, dice el autor, es una experiencia integral, emocional, racional, moral y psicológica también, ¿no? En cuanto a desahogo. Pero acerca del aspecto moral, cuando niños, ¿no? Nuestros padres o maestros nos contaban cuentos, fábulas o leíamos historias donde el bien es exaltado, el bien está como representado de una forma hermosa, bella, es exaltado, es premiado, y el mal, al contrario, ¿no? Es oscuro, ¿no? Es tenebroso. De modo que ya mediante estas historias empezamos a simpatizar, ¿no? Una hermosa palabra, ¿no? Del padecer, ¿no? Del pathos, o sea, el, el sentir con, eso significa simpatizar con el bien y antipatizar, no sé si existe ese, con el mal, ¿no? O sea, el bueno, el héroe, el virtuoso, ¿no? Como el caso de la saga del Señor de los Anillos o de Narnia, ¿no? Etcétera, estos autores cristianos que nos enseñan ya desde niños, ¿no? O de otros grandes autores como Dickens, por ejemplo, a simpatizar con esto y a no sentir simpatía con aquello, ¿no? Pero las parábolas nos previenen, digo, de los resultados de nuestra mala conducta, alivia el desorden, el caos emocional, etcétera, ¿no? Entonces, Natán, ¿no? Natán, un hombre realmente que obró en forma genial, ¿no? Que logró su objetivo en forma parabólica. Logró que David juzgase su pecado sin reconocerse a sí mismo. Bueno, y la poética de Aristóteles, obviamente cada pueblo en su propio genio, ¿no? Tiene su propia tradición. La tradición bíblica está mucho más arraigada en la historia, ¿no? Por eso los judíos no tienen un pensamiento mitológico, sino histórico. Ellos celebran
y recuerdan y describen acontecimientos reales, hechos históricos, ¿no? La creación, el éxodo de Egipto, la dedicación del templo de Jerusalén, etc. Y esto es lo principal, ¿no? Es decir, ustedes recordarán, y con esto voy terminando este primer audio, después vamos a seguir, recordarán que en el Antiguo Testamento generalmente nosotros dividimos todo ese enorme conjunto de libros en libros históricos, sapienciales y proféticos, ¿no? En fin, los sapienciales, ustedes saben, ¿no? Acerca de la sabiduría divina o la alabanza divina, los salmos, el eclesiastés, el eclesiástico, cantar de los cantares, en fin, el libro de la sabiduría y otros, ¿no? Libros sapienciales. Los libros históricos, ¿no? Los que relatan la historia del pueblo de Israel, y los libros proféticos. Todos están como integrados en un conjunto de libros. En el Evangelio, estos tres elementos, lo histórico, lo sapiencial y lo profético, se integran de una forma única y repetible. Ustedes van a encontrar, y esto es algo maravilloso, por eso no hay nada semejante al Evangelio, ¿no? Realmente no hay nada por la forma integral, armónica, en que se vinculan estos tres aspectos de la enseñanza divina que están como separados en el Antiguo Testamento, y lo histórico, lo sapiencial y lo profético. Bueno, después seguiremos acerca de esto, si fue de su utilidad, entonces le voy a pedir que, como siempre les pido, que se suscriban, lo compartan, fin, al canal y, en fin, para la difusión del canal, que tengan un muy, pero muy buen día.